Que viva María, Jesús, María y José para siempre, en nuestros corazones. Bienvenidos a su programa Familia Formadora de Personas. Nos sentimos contentos, dichosos, agradecidos, bendecidos que nos permiten de nuevo entrar a sus hogares, a su lugar de trabajo, a su medio de transporte donde nos escuchan y a través de los medios de internet que compartimos con la radio. Hoy vamos a hablar de un tema de paso sumamente interesante. Vamos a hablar de cultivando la fe en la familia. Es el tema que vamos a desarrollar y lo vamos a desarrollar en 3 momentos. Vamos a definir primero qué es la fe, la misión de la familia y cómo se cultiva la fe. Ese va a ser el esquema que vamos a desarrollar hoy en nuestro programa. Pero lo primero es lo primero, así decían nuestros hijos. Primero es que le vamos a dar gracias a Dios. Así que nos acompañan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado Señor, Dios eterno, amoroso, misericordioso con todos nosotros, tus hijos. Gracias, Señor, por la vida de este día que nos está regalando. Gracias por ese descanso, porque nos has permitido abrir los ojos y disfrutar de tu creación. Gracias, Señor, porque nos estás dando vida para cumplir nuestros proyectos, nuestros sueños, seguir adelante luchando por la familia. Agradecidos estamos porque también nos estás dando la oportunidad de acercarnos a ti, de escuchar tu palabra. Gracias, Padre, por la oportunidad. Gracias, Señor Jesús, Mamita María, porque sabemos que siempre están con nosotros, ayudándonos a encontrar el camino correcto, que sea agradable a ustedes y nos permiten luchar por esa vida eterna que nos prometen. Gracias por esta oportunidad. Les suplicamos toda su sabiduría para que nuestro corazón también se impregne de su palabra. Bendito y alabado sean, Santísima Trinidad, un solo Dios. Amén. Amén. Entonces, bueno, nuestro programa, nuestro tema, cultivando la fe en la familia. Fíjense que para definir la fe tenemos que entender varios aspectos. Por ejemplo, que la fe no es un sentimiento, o sea, no es algo que puedo tocar, no es algo que puedo ver. La fe en realidad es un don de Dios. Él es el que me la da. Él es el que me regala la fe. Pero tenemos que entender en realidad qué significa la fe como tal. Entonces vamos a recurrir, como siempre hacemos en este programa, vamos a recurrir a la palabra de Dios para que a través de su lectura, para que a través de lo que nos dice ella podamos entender e ir desarrollando este tema y este programa. Pues la primera lectura la vamos a encontrar en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Nos dice: la fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como acabamos de leer, como acabamos de proclamar, la fe tiene que ser algo que nosotros nos aferramos, algo que nosotros esperamos y en lo cual nosotros tenemos que tener plena confianza en nuestra vida. Entonces, los que estamos aquí escuchando este programa, los que estamos aquí en la radio, todos los que estamos aquí creemos en Dios, ¿verdad? Entonces, decía en una prédica un padre que la siguiente parte es, ok, todos creemos en Dios, pero la pregunta sería, ¿le creemos a Dios? Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa diferente es creerle a Dios. Entonces precisamente de eso se trata la fe. ¿Qué es la fe? Es creerle a Dios. Es aferrarse a lo que Él nos ha prometido. Es tener la certeza que Él va a cumplir todas sus promesas. Bien que interesante. La fe es la respuesta humana a Dios. Es seguir al Señor de los milagros, pero no a los milagros del Señor. O sea, no es que nosotros vayamos a estar siguiendo al Señor porque nos haga algo, sino que simplemente lo seguimos porque le tenemos fe y porque creemos en Él.
¿Qué es lo que implica ese aferrarse que nos habla la palabra que acabamos de escuchar, que nos habla en Hebreos? La fe es aferrarse, pero ¿qué significa en realidad ese aferrarse? Ese aferrarse implica en dejarse guiar por Él. O sea, es tener la certeza que el Señor siempre va a querer lo mejor para nosotros. Y que a pesar de todas las dificultades que nosotros podemos pasar a lo largo de nuestra vida, Él nunca nos va a abandonar. Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. O sea, a pesar de las dificultades, de las enfermedades que podamos a veces tener, nosotros tenemos que entender esta parte. Nosotros tenemos que dejarnos llevar. Entonces, en ese caminar que nosotros nos vamos dando a lo largo de nuestra vida, es ir dando pasos hacia adelante, ir dando pasos hacia el caminar que tenemos que encontrar en nuestro Señor. ¿Para qué? Para que así nos vamos a ir adentrando poco a poco en el conocimiento con Él, cada día, paso a paso, poco a poco. Entonces, eso es precisamente la fe, aferrarse, tomarse, dejarse guiar por Él, creerle en el Señor. Fíjate que eso de la fe es tan importante, porque sin fe andamos sin rumbo. Y por eso hay que tener bien claro en quién debo tener la fe puesta. Por ejemplo, cuando pertenecemos a un movimiento de iglesia, nosotros humanamente tendemos a fijarnos en los que liderean los movimientos. Pero nuestra fe y el acercarme a Dios y ser iglesia no tiene que estar fundamentado en quien yo pongo mi vista a nivel humano. No son los animadores de grupo, no son los secretarios generales. Mi fe únicamente tiene que estar puesta en Jesucristo, en Dios Padre, Espíritu Santo. Porque no humanamente, cuando yo pongo mi mirada a mi mismo nivel, descubro que también muchas veces no llenan las expectativas con las que yo he llegado. Entonces, yo digo, Él es así, es allá, y entonces yo no tengo puesta mi mirada en el cielo, en Dios, verdaderamente. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Todos nos pueden defraudar, fíjate, pero el Señor jamás te va a defraudar. A mí me gusta una expresión que dice que el Señor tiene una respuesta para nosotros, que es sí. Ahora no. Ahora no. Te tengo algo mejor. Te tengo algo mejor. A mí me gusta eso, porque en realidad Dios no te está diciendo no, pero te va a dar lo que verdaderamente es conveniente. Incluso en la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que sus planes están arriba de los nuestros. Entonces, a través de toda la historia de la salvación, nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios ejemplos de la fe. Cuando una fe es fuerte, cuando una fe es débil. Por ejemplo, tenemos el capitán, ¿verdad?, de la guardia, que fue hacia el Señor, suplicándole por un soldado de él. Si querés leemos la lectura para tenerla. Fíjate que en San Mateo, en el capítulo 8, versículos del 5 al 10, veamos un ejemplo de lo que es una fe fuerte. Es de lo que dice: al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un capitán de la guardia suplicándole: Señor, mi muchacho está en cama totalmente paralizado y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo iré a sanarlo. El capitán contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo, que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le digo a uno vete, él va, y si le digo a otro ven, él viene, y si ordeno a mi sirviente haz tal cosa, él la hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vaya, ese es un ejemplo de fe fuerte. Pero ¿qué tenemos con la fe débil?
Y aquí fue tan palpable cuando, siendo uno de sus apóstoles, dudó de que él resucitara. Y eso lo tenemos en San Juan 20:25. Fíjate lo que le dice la palabra del Señor. Dice, los otros, Tomás, uno de los 12, llamado el Bellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, pero él contestó, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esa es una situación bien grave. Nosotros somos incrédulos a lo que la misma palabra de Dios nos dice. Y muchas veces nosotros en esta fe débil caemos en grandes pecados porque dudamos de la palabra de Dios y pedimos grandes señales para pedirme acompañado por Él. Pero verdaderamente Él siempre está con nosotros. Fíjate que en su amor el Señor nos permite tener una familia. Él nos bendice desde su creación, que nos crea como matrimonio, viene la familia, para que no estemos solos. Pero nosotros muchas veces no nos ponemos a pensar, bueno, y a mí Dios, ¿para qué me dio mi familia? ¿Cuál es mi misión con esta familia? ¿Cuál es mi misión como familia? Porque en la familia todos cumplimos diferentes roles. Entonces, también el Señor en su palabra nos da la respuesta, fíjate. Y veamos qué nos dice en Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 5 al 7. La palabra del Señor nos dice, y tú amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Imagínate todo lo que esa lectura encierra. Incluso ahí está el primer mandamiento del Señor: amarás a Dios sobre todas las cosas. También nos habla de que nosotros tenemos que, en esa familia, debe ser el centro. Por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice de que para qué hemos sido creados en realidad, y nos dice que es para conocer y amar y servir a Dios, para gozarnos con Él en la vida eterna. Imagínate el compromiso que tenemos nosotros para lograr cumplir esa misión. Y ahora bien, amar, dice, al Señor. ¿Y cómo le demuestro yo, por ejemplo, humanamente hablando, cómo le demuestro yo amor a mi cónyuge? Es por medio de acciones. Porque cuando yo te digo que te quiero, tengo que demostrarte en el día a día que yo verdaderamente te quiero. Entonces, ¿cómo vamos a demostrarle a Dios que lo amamos? Llevando a nuestra vida su evangelio. Haciendo vida el evangelio. Haciendo vida el evangelio. Y entonces aquí está la importancia, ¿verdad? Yo sé lo que es la fe, en quién debo tener mi fe, que significa completa confianza en el Señor a pesar de los momentos que yo esté viviendo. Y también qué importante es mi misión como familia, para conocerlo, para amarlo y para servirle. Imagínate el compromiso de que estamos descubriendo ahorita en lo que es la palabra de Dios y lo que hemos visto. Hemos visto lo que es la fe y hemos visto nuestra misión prácticamente como familia de transmitir esa fe a nuestros hijos. O sea, porque nosotros somos los portadores de esa fe para nuestros hijos, pero como
como lo acabas de decir, o sea, no es en la parte teórica, no es de decirle al hijo, ay, tenés que ir a misa, tenés que hacer esto, no. Ellos se guían más por el ejemplo de nosotros. Así es. Entonces, muchas veces hemos hablado en este programa, si yo no voy a misa, si yo no doy gracias a Dios a la hora de comer, si yo no oro, no hago un rosario, ¿qué ejemplo le puedo dar a mis hijos? Entonces tenemos que nosotros parte de ir cultivando. Entonces, cuando tú hablas de la misión de la familia, cuando estamos hablando de la misión de la familia, es enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios. Esa es una gran misión que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hemos descubierto hasta ahorita en este programa? Hay dos cosas bien importantes. ¿Qué es la fe? Y la misión de transmitir, de la familia, de transmitir esa fe para nuestros Cada hijos, uno su para nivel. cada de nuestros hijos. Y la palabra de Dios es clara, porque cuando nos dice, graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Fíjate que esa parte yo la primera vez, cuando estaba leyendo esta lectura, graba en tu corazón, me quedaba, no es en la mente, no es en el razonamiento, sino que las cosas tenemos que, ok, leerlas, entenderlas, pero que tenemos que bajarlas en el corazón, porque en el corazón es donde se anidan las cosas que yo hago vida. Allí es donde yo, al poder no únicamente entender así, de comprender qué es las cosas, porque te recordás que anoche nos estaban diciendo que a veces la gente se puede la Biblia, el versículo y de pe a pa, pero ¿qué hace con eso? O sea, puede ser, y a mí me dio, hasta cierto punto, cuando decía la persona esto, decía, si nos quedamos únicamente a esa parte del conocimiento, nos quedamos como que somos computadoras, decía, que tenemos una gran memoria RAM y yo busco tal cosa y ahí la encuentro, pero ¿qué hago con eso? O sea, y entonces si hago yo, entonces después me quedé meditando la comparación de la computadora, híjole, pero la computadora no tiene sentimiento. O sea, la computadora puede saber toda la teoría, pero no tiene el sentimiento que se necesita para servir y para dar a conocer la palabra de Dios. Nos vamos a quedar ahorita con estos dos conceptos de lo que es la fe y nuestra misión de la familia. Nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos desarrollando este tema.